Hoy, sí señores, para que ustedes estén activos de lo que está pasando, una noticia para los jubilados pensionados en Venezuela. Mala noticia para los pensionados del país, algo, escuchen bien estas grandes cosas. Nicolás Maduro no ha cumplido con las promesas que hizo en junio para los pensionados. A pesar de ser un año electoral, el gobierno no ha aumentado las pensiones y sigue firme en su decisión de solo incrementar a través de bono, no a través de salarios, y las organizaciones sindicales indican que el gobierno de Maduro no ha cumplido con el diálogo social para fijar un salario mínimo que cubra la canasta alimentaria, como lo establece la Constitución. Así que ojo con estas grandes cosas. El aumento de las pensiones se verá reflejado en las buenas noticias que recibirán este mes de julio, gracias a la nueva ley de pensiones que han tenido un impacto mayor de lo esperado. A pesar de las incertidumbres sobre posibles modificaciones, el 20 de julio, la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y profesora universitaria Jacqueline Richter considera que el anuncio fue irresponsable y electoral. El gobierno se ha negado aumentar el salario mínimo, lo cual ha generado críticas por parte de especialistas en derecho laboral y confederaciones sindicales. La falta de diálogo y transparencia en este tema ha generado descontento entre los trabajadores. Es totalmente inaceptable. Escuchen, porque el aumento de las pensiones no se hizo efectivo en el mes de junio y existe incertidumbre si habrá alguna modificación el 20 de julio, según la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Jacqueline Richter, y en este anuncio fue profundamente irresponsable y electoral. El gobierno está negando aumentar el salario mínimo. Así lo ha dejado ver en todas las mesas de diálogos. En las reuniones del Foro de Diálogo Social de la semana pasada, el gobierno de Nicolás Maduro dijo que había cumplido con la recomendación de encuestas sobre el convenio 26 del salario mínimo. Pero las confederaciones le dijeron que ya no tienen método para cuando van a aumentar el salario. La profesora universitaria agrega que si en las reuniones se le pregunta a los representantes del Estado sobre el famoso aumento salarial, simplemente no hablan del tema. El ministro dice a las organizaciones sindicales que no sean mentirosos, que por el sistema patrio el ingreso del trabajador público es de $30, que el Estado puede pagar como se le dé la gana. Esta es la respuesta de este tipo de personajes. El ministro es inaceptable. Escuchen lo siguiente, porque la situación empeoró más de lo que creíamos y se dirigirá hacia una mejora. Eso fue lo prometido todos los 20 de cada mes por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que suele pagar las pensiones. Sin embargo, el aumento de este ingreso no se hizo efectivo en el mes de junio. Todavía existe incertidumbre sobre si el 20 de julio habrá alguna modificación al respecto. Para la directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical y profesora universitaria Jacqueline Richter, este anuncio fue profundamente irresponsable y electoral. Según el especialista en derecho laboral, ¿verdad? El gobierno se niega a aumentar el salario mínimo. Por favor, empiecen a compartir estas grandes informaciones como siempre se los vengo diciendo. Como se ha evidenciado en todas las mesas de diálogos, en las reuniones del Foro Diálogo Social y en la semana pasada, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que había cumplido con las recomendaciones de la encuesta sobre el convenio 26 del salario mínimo. Ya se había acordado consensuadamente el método. Sin embargo, las confederaciones respondieron que en absoluto no ha cumplido con estas cosas. Así que la divulgación de información por parte del exministro a través de la red social ha llamado la atención, ya que en el decreto número 4952, publicado en la Gaceta Oficial número 4280 del 16 de mayo del 2024, ni la Providencia ni el SAT, emitida por el SENIAT en Gaceta Oficial, ¿verdad?, del 17 de mayo del 2024, indican que el ingreso mínimo integral indexado con base mínima tributable sea de $130. En los últimos años, los ajustes salariales se comunican de forma opaca, generando confusión en la población
Y un ejemplo de ello es que estos anuncios siguen a cargo de Torre Alba. A pesar de no ocupar ya el cargo de ministro del Trabajo, además se suma la falta de información pública sobre el número real de jubilados, pensionados, trabajadores activos, tanto de la administración pública como de la administración privada. Desde los entes estatales no se publica información de hace años sobre los ingresos percibidos por estos sectores a través de bonos. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta de todo el desbarajuste que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro. Y bueno, y continuamos con mucho más. Yo en lo particular no creo que la mejora vaya a ser tan significativa, lo cual pone en duda la señora Felicita Chacón en los últimos años. La inflación ha acabado con todas las pensiones. En mayo de este año, el gobierno aprobó una nueva ley de pensiones para apoyar y atender a un sector afectado por las sanciones. La ley establece que todas las empresas del sector privado, incluyendo el sector público, pasarán a los mayores empleadores y deberán transferir el 15% del total de sus nóminas a un fondo especial para financiar este beneficio. Hasta ahora al menos desde... Y esto es lo que está pasando en Venezuela. El secretario general considera que estas son pruebas de que hay una estructura estatal que podría sostener el aumento en mayo. La Confederación no recibió respuesta a su propuesta, pero también indican que les consultaron sobre la ley de pensiones un día antes de ser aprobada. A pesar de haber hecho observaciones al instrumento, el 14 de junio, la Confederación de Trabajadores de Venezuela señaló que volvieron a reiterar ante la Organización Internacional del Trabajo que el gobierno sigue sin cumplir las recomendaciones. Ahí se la estoy dejando para que se den cuenta de estos grandes super detallazos. Las organizaciones gremiales dicen que hasta ahora Venezuela sigue sin dar la acreditación para el asesor técnico de la OIT, por lo que este participa en las reuniones de forma virtual. ¿Qué tal? Para que ustedes se den cuenta cómo trabaja el régimen. El presidente de Argentina, electo en diciembre del año 2023, ha aplicado un agresivo paquete de ajustes para reducir el gasto del gobierno, lo que es cuestionado por algunos sectores sobre los beneficios que traerá la población. Sin embargo, a pesar de las drásticas medidas, el salario mínimo vital y el móvil es de $35 y aumentó un 30%. Entre febrero y marzo de este año. En el año 2019, Maduro dijo: somos el único país con 100% de pensionados y debemos cuidar eso y mantener esa meta. Sin embargo, los pensionados manifiestan constantemente que son los sectores menos cuidados del país y que han tenido que enfrentar la vejez sin poder cubrir las necesidades más básicas. Un informe de Human Rights Watch en Venezuela de julio a agosto del año 2023 señala que la pobreza en el país sigue siendo generalizada. ¿Qué tal? Esas son las medidas donde se está calculando las pensiones, son las que menos peso tienen en los ingresos de los hogares. Las investigaciones de junio Venezuela muestran que la fuente de ingresos se reparte entre 55% de ganancias propias, 55% por bonos y ayudas que vienen del extranjero. Además de esto, pues por remuneraciones, 30.8 por pensiones y 13 por remesa. El peso de los bonos y ayudan y refuerza el impacto de las políticas gubernamentales que priorizan estos beneficios. Durante los últimos años, estas fuentes han superado a las remuneraciones y se equiparan a las ganancias propias. Según el informe de junio, Venezuela, es decir, el régimen utiliza estos bonos para ganar capital político, incentivando a las personas a votar por ello en agradecimiento por los bonos recibidos. Sin embargo, los pensionados quedan excluidos de este sistema de ayuda social, lo cual va en contra de lo establecido por la Constitución y la ley. Es necesario reflexionar sobre esta situación y buscar un cambio para el bienestar de todos. Ahí les dejo esta información muy específica. Señores, es importante reflexionar sobre estos temas importantes de futuro, porque obviamente si las pensiones no sustentan, imagínate usted que podremos parar en unos cuantos años más si sigue este gobierno en el poder. Ahí se la dejo. Lánzame tu comentario.
Déjame aquí, haz un like y comparte las grandes emisiones. Y recuerda que todos los días a las 8 de la noche yo estoy llevándole la mejor información de lo que está aconteciendo en Venezuela y sobre las pensiones. Esa es la noticia que les tengo. Ojo con eso. Hasta pronto.